estas dos diapositivas. ¿Conocen a este señor? Que nos dé una pista. Es pedagogo brasileño. Escritor del libro La pedagogía del oprimido. Empieza con P. Y hay un buen de escuelas y de kinders que se llaman así como él. Empieza con P y termina con Aulo Freire. Paulo. Eso es, Paulo Freire. Una vez hice esta misma pregunta y les digo, oigan, ¿conocen a este señor? Y me dijo una alumna más joven, que usted es muchísimo más joven. Yo creo que iba saliendo de la prepa y me dice, sí, sale en la hora pico. Y, no, ese no es, ese señor no es Paulo Freire. Él decía que las preguntas ayudan a iniciar procesos interactivos de aprendizaje y de solución de problemas, lo mismo que mantenerlos hasta cuando se logran los objetivos y se planteen nuevos problemas y nuevas situaciones de aprendizaje en este continuo trasegar que es la vida. Paulo Freire decía que hay que enseñar incluso hasta dudar de lo que enseñamos, ¿no? ¿Conocen a este otro señor? Ahí viene el nombre, ahí creo que ya fallé, ¿va? Con la pregunta. Sócrates. Eso es Sócrates, que esta pintura es muy famosa, que está a punto de tomar. ¿Sí saben cómo murió Sócrates o les cuento el chisme rápido? Pues que nos chisme. Ah, muy bien. Esto que está a punto de tomar se llama cicuta. Es un tipo de veneno que se les daba a las personas que eran condenadas a través de un juicio, ¿no? Sócrates estaba visto como un alborotador, esa es la palabra, como un alborotador del orden público por sus enseñanzas y la manera en la que enseñaba. Pongo aquí la imagen porque el inicio de la parte educativa de Sócrates tiene que ver con el trabajo de su madre, ¿no? Su madre era partera. En ese entonces, en la antigua Grecia, la mayéutica era una técnica que se utilizaba para asistir los partos. Sócrates retoma este término de mayéutica en la enseñanza y dice que la mayéutica en la enseñanza es el medio por el cual nosotros como docentes o como enseñantes, a través de las preguntas podemos hacer que nuestros alumnos descubran el objeto de conocimiento. Por ejemplo, ¿qué es esto? Un globo. ¿De qué color? Amarillo. Muy bien. ¿Qué más? De plástico o de hule. La palabra empieza con L. ¿Cómo? ¿Cuál es el nombre de este material? Hule, plástico, Diga, ¿Cómo? diga. Ah, no. LA. También, de eso están hechos los guantes quirúrgicos. látex. Eso es muy bien. ¿Les dije todas las características? ¿Sí o no? No. Pero ustedes las sabían, ¿no? Muy bien, de eso trata la mayéutica, ¿no? De guiar a los alumnos a través de preguntas para que tengamos la mayor información sobre el objeto de conocimiento. ¿Sí entendemos esa parte? ¿Ya lo podrán utilizar? Muy bien. Vámonos a las preguntas. Tenemos diferentes tipos de preguntas para formular dentro del salón de clases. ¿Cómo hago una buena pregunta? A través de las características de la pregunta. Por ejemplo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cuáles? ¿No? Y de ahí derivamos el a quiénes, a qué, aquel y así, ¿no? A través de la complejidad que tienen que ver con qué.
Voy a hacer esto y ustedes me dicen, muy complejo o poco complejo o demasiado complejo. Poco complejo. Y ahí, Cero complejo. y ahí, Muy complejo. muy bien. Ay, perdón. Esto tiene que ver con la profundidad, ¿no? Con lo complejo del conocimiento. Es algo relativamente sencillo, no tiene un alto grado de complejidad, es algo sumamente extenso, sumamente grande, lleno de características, el proceso vuelve más complejo, ¿no? Las preguntas deberían de ser de acuerdo al objeto de conocimiento, de acuerdo al propósito. ¿Qué quiero que conozcan? ¿Un globo o la manera en que se realizan las preguntas? La manera en la que se realizan las preguntas. Pues, ¿para qué voy a utilizar las preguntas? Pues de acuerdo al uso, ¿no? Y a la aplicación que le quiero dar, que es justo lo que acabamos de hacer. ¿Qué tipos de preguntas existen? Vamos rápido. Vamos a hacer así en ese orden, así como están aquí. Leti, Ligia, una yo y una Karen, ¿va? Preguntas de enseñanza, Leti, ¿cuáles son? La de enseñanza, pero es cuando explica el docente ¿Se utilizan para qué? para facilitar el aprendizaje. Por ejemplo, ¿en dónde las utilizamos? Inducción, empirismo y conocimiento. Muy bien. ¿En una retroalimentación podría ser? ¿A través de la inducción? Eso es, Sí. sale. La que sigue, Ligia, por favor. Preguntas de prueba se refieren al tipo de pregunta que busca indagar sobre qué nivel de conocimiento se encuentra el educando, es decir, aquellas que corroboren la veracidad del aprendizaje. Por ejemplo, de opción múltiple, directas o cerradas. O sea, pueden ser las preguntas de un examen, ¿no? Y en el caso de un aula de clases, ¿quién es este señor? Inciso A, el señor que sale en la hora pico. Inciso B, Paulo Freire. Inciso C, un tío del profe. Paulo. Eso es, iba a ser redoble de tambores y no me dejaron. Muy bien, de esta manera, ¿no? Podemos llevarles a diferentes opciones, tenemos un enfoque, generamos pausa y describimos el objeto de conocimiento que es Paulo Freire. Me toca, preguntas generales, se refieren al tipo de pregunta que busca recolectar información sin ningún tipo de estructura metodológica. Pueden referirse al objeto de conocimiento, al educando o al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, esto que acabamos de hacer, ¿no? ¿Sí o no? Este es otro ejemplo. ¿Sí están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué estamos haciendo? Recabando información, recolectando información de manera metodológica. ¿Lleva una estructura? No. ¿Lleva una formulación de la pregunta? Tampoco. ¿Ya estamos haciendo una pregunta del tipo de opción múltiple? Sí, no, tal vez, no lo sé. ¿El profe está loco? No sabemos. ¿Sale? Y ya tenemos elaboradas algunas preguntas y seguimos teniendo la atención de nuestros alumnos. Y me toca, no te toca, Karen, perdón. Y, ok, preguntas de ampliación. Ahí no veo. Se refiere al tipo de preguntas que se formulan para determinar si hace falta información. Gracias. O ampliación de conceptos, también para establecer mayores relaciones entre conceptos, ya sea a nivel vertical o especialmente a nivel horizontal. Por ejemplo, ¿qué otros elementos se conocen? Tiene similitud con, también conocido como. Regresamos a Paulo Freire.
¿Cuál es su profesión? ¿Quedamos? Pedagogo. Ok, nada más pedagogo. ¿En dónde más nació? Bueno, ¿en dónde más nació? No. ¿En qué lugar nació? Nada más nació en un lugar. ¿En qué lugar Brasil. nació? Brasil. Ok, muy bien. ¿A qué más se dedicó? Escribir. Ujú. ¿Cuáles son sus libros más famosos? Mencionen uno. Ya se los dije hace ratito. El oprimido. Eso es la pedagogía del oprimido. ¿Qué hicimos? Ampliamos el objeto de conocimiento, las características a través de preguntas. O como diría Eugenio Derbez, Pregúntame. Eso es, una pregunta de ampliación, ¿no? Pasamos de una de ampliación a una general. ¿Qué es el reforzamiento? La primera que levante la mano se va a ganar un punto. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, sé, no quisieron, ¿eh? No hubo cambio de conducta, no hubo punto. ¿Qué es el reforzamiento? La utilización, en términos de pedagogía, la utilización de medios que permiten que una conducta que se considera adecuada se afiance, mientras que las no deseadas se eliminan o disminuyen. ¿Cuál era la conducta deseada que yo buscaba? Que ustedes participaran de manera activa. ¿Se logró? No. Ahora por eso les vamos a restar un punto. ¿Eso qué sería un reforzador o un castigo? Castigo. Castigo. ¿Por qué? ¿Qué es un castigo? Sí, para la Eh, próxima sí vamos a contestar. ¿Qué es un castigo? es la acción que para dejar de hacer algo que no se debe. En términos de psicología, sí, y en términos de pedagogía, ojo, un castigo es lo que hace que una conducta deje de realizarse. Acuérdense que en términos de pedagogía nos vamos a ir sobre el objeto, el estímulo, no sobre la acción, porque si no se vuelve un condicionamiento. Entonces, ¿yo las castigo de qué forma? ¿Positivo o negativo? ¿Qué hago? Negativo. ¿Añadir algo malo para que dejen de hacer esa conducta o eliminar algo malo para que dejen de hacer esa conducta? Eliminar algo malo, ¿no? No sé, ¿es pregunta o respuesta? Es negativo porque debimos de participar más, ¿no? No sé. ¿La indiferencia funciona como castigo positivo o negativo? Pues es que depende. Negativo, ajá. Sí. ¿Por qué? Porque Porque en para la este próxima, caso no nos está haciendo un daño a nos, o sea, no es como que un daño mal, sino es por nuestro bien. Bueno, o sea, ya vi que sí está funcionando el castigo, pero quiero que nos quede claro el concepto. Un castigo es todo lo que hace que una conducta deje de realizarse. El castigo positivo añade algo malo a la conducta. ¿Qué estoy añadiendo? Indiferencia. Es un castigo positivo, porque dicen, no, sí, entonces sí ya vamos a participar, ¿no? Y el castigo negativo elimina algo bueno a la conducta realizada. Está bien, no quieren participar, las voy a sacar de la clase. Y ya estamos eliminando aquí, ¿no? La participación. A ver, ¿cómo es posible que yo quiera participación y elimine la participación? ¿Eso cómo se llama? ¿Psicología qué? Inversa. Eso es, eso es. ¿Sale? Y ya lo tenemos. Entonces, ¿qué será un reforzador? Todo aquello que hace, ¿cómo? Que no se repita. No, Algo todo así. aquello que hace que una conducta se repita. Se repite. Por ejemplo, Karen ya participó. Muy bien, Karen. Vamos a darle un aplauso. Todas vamos a darle un aplauso a Karen. ¿Ese qué tipo de reforzador es? Positivo. Eso es, añadimos algo bueno a esa conducta deseada, ¿no? Para que se siga repitiendo la conducta. Y un refuerzo negativo. Ya no está participando Karen. A ver, regrésenme sus aplausos. Ya.
Desreforzada, Karen. ¿Puede ser un objeto? Sí. ¿Puede ser una palabra? Sí. ¿Puede ser positivo? Sí. ¿Puede ser negativo? También. ¿De qué va a depender que yo dé un reforzador o un castigo? De la conducta que quiero que se repita o que se elimine. ¿Dónde, como pedagogo, en qué nivel educativo voy a hacerme un maestro, un máster, un experto en aplicar reforzadores? ¿En qué nivel escolar? Les preguntan. Preescolar. Preescolar. ¿Y en qué otro? Uno donde un día están de buenas, otro día están de malas, otro día no saben qué quieren ser, otro día quieren ser todo. Secundaria. Eso La es preparatoria. durante la adolescencia, ¿no? Ahí, y sobre todo si soy mamá, uy, no saben, son todas unas expertas en aplicar reforzadores y castigos. ¿Dudas? ¿Ya vieron el video? ¿Qué elementos encontramos en Don Ramón, de todos los que acabamos de hablar? ¿Qué elementos de variación de estímulo encontramos en el video? Estímulos. ¿Cuáles? Este, Auditivos y de sonidos, porque modulaba mucho su tono de voz al hablar fuerte. ¿Eso cómo se llama? Técnica verbal. Ajá. De la clase pasada, ¿cómo se llama cuando le dicen, cuando la tele está muy alta y ya molesta? ¿Qué hacen? El tono de voz, Ajá. volumen, El tono, el volumen, la proyección. actividad. Ah, La proyección, ¿no? ¿Qué más utilizó don Ramón? Los desplazamientos, Ajá, ¿qué más? gesticulaciones, Muy bien, ¿qué más? mm, las pausas cuando se tiraba y solo observaban. Es correcto. ¿Qué más? Los gestos. ¿Qué más? ahí entra la técnica no verbal, Sí, que es el silencio. eso es muy bien. ¿Sí, sí será un buen pedagogo o no será un buen pedagogo, Rondamón? Sí, sería. Sí, Para cerrar la clase, ¿el pedagogo nace o se hace? Nace. ¿Creen? Y si tú no naciste, Ligia, ¿qué vas a hacer? Pues yo creo que sí. Muchos tenemos las habilidades ahí, ¿no? Por nuestra historia de vida, pero realmente para ser un experto en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que hacernos, ¿sale? Ahí hay que hacernos. Muchos tenemos herramientas, pero hay que estudiar, hay que machetearle, hay que practicar, hay que ensayar, hay que aprender, hay que equivocarnos, hay que retomar el proceso, hay que hacerlo cíclico, que es todo lo que vienen estudiando. Vámonos, Leti, tú la retroalimentación, Karen la conclusión y Ligia la despedida. ¿Qué voy a hacer, profe? ¿Mandé? ¿Qué voy a hacer? La retroalimentación, un minutito de retroalimentación de lo que vimos el día de hoy, para que te Ah, ayude Karen con la conclusión de la clase. Tú la retroalimentación del tema, Karen la conclusión de la clase y Ligia la despedida. Acuérdense de la habilidad docente, ¿eh? Yo me voy, ¿eh? Yo soy un niño disperso.
Pues en la clase vimos los estímulos y las técnicas verbales y no verbales. En las técnicas verbales vimos los, cuando el instructor nos enseña o los alumnos son participantes. Vimos también lo que son los gestos del docente, los enfoques. Y vimos los desplazamientos que hacen para captar la atención del alumno. Además, vimos las tipos de preguntas que se le hacen a los alumnos. Sí, creo que es todo. Ok, muy bien. Bueno, al final, vas, Karen. Ay, profe, me dejó lo más difícil. Ok, como conclusión, como docente tenemos que tener o conocer la habilidad para poder manejar todos esos estímulos, logrando captar el aprendizaje del alumno y retroalimentar su aprendizaje por medio de la realización de buenas preguntas, con una buena estructura de preguntas, y ya. Antes, Ligia. Ya lo vimos, confíen en lo que ya lo vimos. Lo que digan, el tipo de pregunta, como pedagogas, luego, es una pregunta abierta. Lo que diga, está bien. Cuando me pregunten específicamente, ahí sí digo, chin, ay, híjole, no me acuerdo. A ver, espérenme, voy a hacer memoria. Pero son del tipo de preguntas abiertas. Ya después ven la clase, ya después ven cómo responden y qué es lo que hacen. Por ahí, fíjense mucho aquí, en esta parte del rostro. Y me va a decir mucho de repente, porque todos lo hacemos, ¿eh? Todos lo hacemos, aunque sean Paulo Freire, también Paulo Freire le hacía, porque es un proceso de pensamiento superior. Entonces necesitamos concentración hacia adentro. Ligia, vámonos. Bueno, pues chicos, chicas, nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. No se les olvide checar su plataforma para ver sus tareas, que espero que no nos hayan dejado ninguna. Y pues aquí disfruten su fin de semana y nos vemos el sábado. Listo, perfecto, vámonos, muy bien, un aplauso. La siguiente semana cambiamos, ¿eh? Ay, Cambiamos profe. para que Profe, es que usted hace todo tipo de preguntas. mande. Es que usted hace todo tipo de preguntas, digo. Sí, pues es que así De lo que... evitas dar la clase. Háganlo. Hay veces que ya el alumno lo trae todo. Les digo que ustedes están en formación, pero ya tienen muchísimo bagaje cultural, que es lo que muchos pedagogos al salir de la licenciatura no tienen. Pero bueno, está en ustedes detectar el tipo de preguntas e irlas apropiando. La próxima clase, ustedes hagan las preguntas y yo respondo. Vámonos, que descansen. Bonito fin de semana. Bye. Gracias, profe. Igual. Hasta luego. Que descanse.